Hola a todos los seguidores de Joai Katuman. Ha ayudado y acompañado a la madre de Jung, pero seguirá confiando en ella y le dará la oportunidad de demostrar que el pasado ha cambiado realmente. O elegirá protegerse a sí misma y alejarse de ella debido a las dudas que no puede eliminar. Se pregunta si la madre de Jung es realmente buena. ¿Por qué ocultar el pasado? ¿Por qué vivir con secretos que podrían lastimarla a ella y a sus seres queridos? Estas preguntas han estado rondando su cabeza durante los últimos días. Y ahora Tuman debe decidir. ¿Puede la bondad ganar o debe protegerse de los peligros inciertos? Sigue la historia de Tuman y la madre de Jung para descubrir la respuesta. Tuman es una chica con un corazón lleno de bondad y empatía hacia los demás. Siempre está dispuesta a ayudar a los desconocidos sin dudarlo, incluso si es algo tan pequeño como extender la mano para ayudar o dar un consejo sincero. Un día mientras regresaba a casa, Tuman se encontró con Ba Jung, una mujer mayor que se encontraba en una situación difícil. Ba Jung se había perdido y parecía no saber cómo regresar a su casa. Sin pensarlo, Tuman la llevó a su hogar y la ayudó a recuperar la calma. Este tipo de actos no son inusuales para Tuman, pero esta vez algo la hacía sentirse incómoda. Aunque Ba Jung parecía ser una mujer amable y no mostraba signos de causar daño, Tuman no podía evitar sentir una inquietud en su corazón. Recordó las historias que la gente del vecindario contaba sobre Ba Jung, una persona con un pasado misterioso y con acciones que hacían que los demás fueran cautelosos. Se rumoreaba que Ba Jung podría estar relacionada con personas no tan buenas o que había hecho cosas turbias en el pasado. Aunque no había pruebas concretas, la sensación de desconfianza que Tuman sentía no podía ser ignorada. Tuman se preguntaba si Ba Jung realmente había cambiado, o si simplemente estaba tratando de crear una fachada perfecta para ocultar secretos oscuros de su pasado. Esta preocupación hizo que la relación entre ellas comenzara a volverse tensa. Tuman empezó a sentirse incómoda cerca de Ba Jung, y aunque fuera un pequeño gesto, sentía que debía estar alerta. La inquietud sobre el pasado de Ba Jung se fue intensificando en la mente de Tuman, dejándola confundida sobre si debía continuar con esta relación o no. Tuman no podía ignorar esa sensación de desconfianza hacia Ba Jung, y cuanto más tiempo pasaba, más sentía que su relación no podía basarse solo en la bondad y la empatía. La sensación de que había un secreto oculto la mantenía inquieta. Tuman decidió investigar más sobre el pasado de Ba Jung, aunque sabía que esto podría traerle problemas. Tuman no podía evitar sentirse confundida y no sabía qué hacer a continuación. ¿Sabrá Ba Jung sobre esos documentos? ¿O estará tratando de ocultar una verdad que no quiere que nadie conozca? Estas preguntas la acosaban todos los días, dificultándole concentrarse en su trabajo o en sus otras relaciones. La duda aumentaba cada vez más, y Tuman no podía evitar preguntarse si estaba entrando en un camino peligroso. La tensión era cada vez más evidente, ya que Tuman notaba que cada vez que Ba Jung se acercaba, sentía una alerta inexplicable. La relación que antes era cercana y llena de bondad, ahora se había convertido en una resistencia subyacente, una distancia invisible que Tuman no podía superar. Podrá descubrir la verdad y será esa verdad lo que espera encontrar. Después de un tiempo investigando Tuman, parecía haber tocado una parte oscura del pasado de Ba Jung que no podía evitar. Las dudas y la ansiedad no solo la hacían sentirse preocupada, sino que también comenzaban a tensar cada vez más la relación entre ellas. Cada vez que se encontraba con Ba Jung, Tuman ya no sentía la misma comodidad de antes. No podía confiar fácilmente en las palabras de Ba Jung, lo que la dejaba confundida y herida.
Ba-Hung no se dio cuenta del cambio en la actitud de Tu-man, aunque pudo percatarse de la creciente distancia entre ellas. Sus acciones comenzaron a parecer antinaturales, como si intentara agradar a Tu-man con gestos y palabras dulces. Pero para Tu-man esos gestos solo aumentaban sus sospechas. Comenzó a preguntarse si Ba-Hung realmente había cambiado o si solo estaba interpretando el papel de una buena persona creando una fachada perfecta para ocultar oscuros secretos del pasado. Un día mientras hablaban sobre un tema trivial, Tu-man ya no pudo contenerse. Decidió preguntarle directamente a Ba-Hung sobre los documentos que había encontrado anteriormente. Dijo: Ba-Hung, ¿está usted relacionada con un litigio sobre la empresa de mi familia? ¿Por qué encontré estos documentos? Su pregunta no solo tensó el ambiente entre ellas, sino que también puso a Ba-Hung en una situación incómoda. Ba-Hung guardó silencio por un momento sin saber cómo responder. Finalmente Ba-Hung sonrió con amargura y dijo: Tu-man, no quiero que te preocupes por el pasado. Todo eso ya pasó y he intentado rehacer mi vida. Pero a veces el pasado sigue persiguiéndonos y no quiero que tengas que verlo. Las palabras de Ba-Hung solo dejaron a Tu-man más confundida y desconcertada. No sabía si debía seguir confiando en sus explicaciones. La sensación de duda seguía creciendo en su interior. La relación entre ellas se volvía cada vez más tensa y Tu-man no podía decidir si podía seguir vinculada a Ba-Hung o no. Siempre sentía una inestabilidad y contradicción en su corazón. Si Ba-Hung realmente era una buena persona, estaba siendo demasiado estricta con ella. O si Ba-Hung realmente tenía secretos oscuros, estaba protegiéndose de un peligro inminente. Cada día que pasaba, Tu-man sentía una presión invisible sobre su relación con Ba-Hung. Cada vez que la veía sentía una ansiedad indescriptible, como si Ba-Hung estuviera ocultando algo mucho más grande de lo que ella podría imaginar. Esto la hacía sentir insegura y le resultaba difícil seguir interactuando con ella de manera normal. La historia entre Tu-man y Ba-Hung ha llegado a un punto crucial. Después de muchas reflexiones y análisis, Tu-man siente que debe tomar una decisión. ¿Seguirá confiando en Ba-Hung y le dará la oportunidad de demostrar que el pasado ha cambiado realmente? ¿O debería protegerse a sí misma y alejarse de ella debido a las dudas que no puede eliminar? Cada noche, Tu-man se da vuelta en la cama, incapaz de dormir por los pensamientos sobre Ba-Hung. Aunque las palabras de Ba-Hung parecían persuasivas en su interior, Tu-man aún sentía una sensación indescriptible como si algo malo estuviera esperando en el futuro. Se pregunta si Ba-Hung realmente es una buena persona. ¿Por qué esconder su pasado? ¿Por qué vivir con secretos que podrían herirla a ella y a sus seres queridos? Una tarde, cuando Ba-Hung visitó a Tu-man, el ambiente entre ellas se volvió muy tenso. Tu-man la miró con el corazón lleno de contradicciones. Podía sentir la ansiedad y la espera en los ojos de Ba-Hung, pero también percibía una inquietud inexplicable. Ba-Hung, he investigado sobre su pasado. No puedo ignorar estas dudas, dijo Tu-man con voz firme, pero su mirada reflejaba incertidumbre. Ba-Hung miró a Tu-man con los ojos llenos de tristeza. Tu-man, entiendo lo que sientes. Tienes derecho a dudar de mí. Pero por favor, entiende, mi pasado no es algo de lo que me sienta orgullosa. Pero he cambiado, quiero que veas a una madre, a una mujer que es digna de tu confianza. Tu-man guardó silencio, sintiendo como si todo estuviera dando vueltas en su cabeza. El pasado de Ba-Hung no era algo fácil de perdonar, pero ¿realmente había cambiado? ¿O solo estaba diciendo estas palabras para protegerse?
Sabía que no podía vivir con dudas para siempre, pero el miedo en su corazón era tan fuerte que no podía ignorarlo fácilmente. Después de un rato de silencio, Tumán suspiró. No sé qué hacer. No puedo seguir viviendo con este miedo, pero tampoco puedo ignorar su pasado. Sus palabras mostraban el dolor y la contradicción interna que sentía. Finalmente decidió que por difícil que fuera, tendría que tomar una decisión. Tumán no podía vivir con la preocupación constantemente, pero al mismo tiempo no podía arriesgarse con lo que aún era incierto. Ba Jung miró a Tumán como si quisiera decir algo más, pero solo asintió en silencio. Haz lo que creas, Tumán. Solo quiero que encuentres paz en tu corazón. Las palabras de Ba Jung hicieron que Tumán se sintiera dolorida. Sabía que esta decisión cambiaría su relación para siempre, pero si no lo hacía, no podría vivir tranquila. La decisión había sido tomada, y Tumán sabía que, por dolorosa que fuera, tendría que seguir adelante por el camino que creía correcto. Ya fuera confiar o protegerse, entendía que a veces la vida no ofrece elecciones fáciles. Hoài ca nhìn vào mắt Hùng, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho mình. Cô không còn cảm thấy mình là một người cô đơn trong thế giới rộng lớn này nữa. Hùng đã luôn ở bên cô như một người bạn, như một người đồng hành, và giờ đây anh là người yêu, người cô luôn thương. Cả hai đứng đó lặng lẽ nhìn về phía thác nước với một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Hoài ca biết rằng dù ký ức của cô có quay lại chậm chạp hay không, đầy đủ cô sẽ không phải đối mặt với nó một mình. Mình sẽ luôn ở bên như một nguồn sức mạnh vững chắc, luôn sẵn sàng giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Cảm ơn anh, Hùng, Hoài ca nói, giọng cô nhẹ nhàng như chứa đầy cảm xúc. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng em. Hùng cảm ơn, mỉm cười không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nắm tay cô như thể nói rằng anh sẽ luôn ở và chia sẻ bên cạnh cô. Không chỉ trong cuộc hành trình tìm lại ký ức, mà còn trong mọi bước đi tiếp theo của cuộc đời, cả hai quay lại nhìn nhau, không cần nói thêm bất cứ lời nào. Tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tin đã đủ để tạo sức mạnh vô hình giúp họ vượt qua mọi thử thách, và từ đây họ sẽ cùng nhau xây dựng lại mọi thứ từng chút một, từng ký ức cùng nhau cho đến khi mọi thứ trở lại như cũ, hoặc thậm chí là tốt đẹp hơn với một nụ cười nhẹ nhàng. Hoài ca và Hùng cùng nhau bước ra khỏi rừng tiến về phía tương lai với niềm hy vọng mới.